me tocó dar un tema muy importante. Todos los temas son importantes, ¿amén? Pero el tema que me tocó a mí, yo le estaba enseñando a la iglesia o a los hermanos que estaban ahí, y les estaba explicando, mis hermanos, sobre sanidad interior. Les hablaba y les explicaba sobre sanidad interior. Después pasamos a un proceso en ese proceso el Señor hizo cosas maravillosas, mis hermanos. Amén. Pero me di cuenta que la iglesia no estaba preparada para ministrar sanidad interior. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros hacer? Prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos prepararnos como iglesia para poder ministrar sanidad interior. Mis hermanos, con tal que tuve que taclear a uno por ahí. Me le tuve que aventar y agarrarlo y hasta me golpeé la nariz, yo creo, de cómo me fui, lo agarré. ¿Por qué? Porque podía haberle hecho daño a otras personas. ¿Y eso por qué sucede? Hermanos, porque la iglesia no hacemos las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hacer las cosas como Dios nos pide que hagamos. Y una de las cosas que Dios pide es que tengamos orden. Amén. Debemos de tener orden en la iglesia, mis hermanos. Cualquier cosa fuera de orden, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios habita, que Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, Él está. Amén. Amén. Así que es importante, mis hermanos, que en la iglesia tengamos orden. Que nosotros como iglesia hagamos las cosas como Dios nos pide que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Así que, mis hermanos, yo le agradezco mucho al Señor por lo que Él estaba hablando, nos estaba llamando. Y yo le decía algo a la iglesia y también se los voy a decir a ustedes, se los voy a repetir porque alguna vez se los dije. Yo creo que el Señor me llamó para ser pastor de leones y no de ovejas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es cordero y león. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mire, yo le quiero decir esto. Cuando uno es oveja, mis hermanos, y siempre se la vive en la situación de oveja, siempre es: cuídame, ayúdame, órame, amén. ¿Sí me explico? Todo es, mis hermanos, grandes y maravillosas. Una vez nos tocó ir a Miami, mi esposa y a mí, fuimos a la iglesia de Guillermo Maldonado. Y cuando estuvimos ahí, nos tocó ver al pastor que Dios lo utilizó para un avivamiento en Pensacola. Y él comentaba su testimonio y él decía, pues cuando yo estaba por allá, dice, en Pensacola y todo el asunto, dice que él se acababa el servicio, pero él se quedaba vacío. Él decía, es que yo siento que algo nos falta. Sí, está muy bonita la alabanza, muy bonita la oración, el mensaje está muy bien, pero yo siento que algo nos falta. Y dice el pastor que él se empezó a quedar en la iglesia. Se quedaba en las tardes y se quedaba en las tardes. Y él empezaba a orar. Después de que la gente se iba, dice, nos quedábamos solos, dice el Espíritu Santo y yo. Y empezaba a orar en la iglesia y a pedirle a Dios por un avivamiento en ese lugar. Y dice que cuando el Señor empezó a traer el avivamiento, hermanos, dice que se empezó a notar, pero no a los ojos de la iglesia, se notó a los ojos de la gente de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso significa que la gente miraba a la iglesia y la miraba arder por fuera. Entonces la gente se asustaba y le llamaba a los bomberos y le decían, oiga, se está quemando la iglesia y la gente está ahí adentro cantando, ni cuenta se dan. Entonces los bomberos llegaban y cuando llegaban se daban cuenta que la iglesia no se estaba quemando. Al siguiente domingo vuelve a suceder lo mismo y al siguiente lo mismo. Les dicen, pues la iglesia no se está quemando, pero la gente la miraba que ardía. Entonces la gente empezó a buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, nosotros tenemos que provocar, así como la iglesia se llama, un avivamiento. Amén. ¿Sabe? Los avivamientos, mis hermanos, son provocados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los avivamientos son provocados. Nosotros tenemos que provocarlos. No llegan así solos. Los avivamientos tienen que ser provocados. Y este tiempo de los mensajes, estos mensajes de cambio y de transformación, mis hermanos, son parte crucial. Es por eso que no lo predicamos en un solo mensaje. Ese es el cuarto mensaje que hablamos sobre cambio y transformación, porque es crucial, mis hermanos, para que Dios haga algo maravilloso. Usted y yo tenemos que cambiar. Amén. Amén. Si usted y yo no cambiamos, seguimos siendo los mismos, pues así nos vamos a mantener toda la vida, siempre con el mismo resultado. Y yo les decía el domingo pasado, cuando usted se presente allá delante de Dios, no le va a preguntar cuántas veces fue a la iglesia, no le va a preguntar
¿Cuántas veces usted oró de rodillas? El Señor le va a preguntar por los resultados. Amén. Le va a decir, a ver, los dones que te di, los talentos que te di, a ver, la administración de esas almas que te di, a ver, le hablaste de Cristo, ¿a cuántas personas trajiste a los pies del Señor? El Señor te va a preguntar por resultados. El Señor no te va a preguntar, mis hermanos, si había chisme en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si había murmuración en la iglesia. Ni se preocupe por eso, el Señor ni por eso le va a preguntar. Cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a preguntar por lo que nos dio y nosotros no expresamos en esta tierra o no manifestamos. Mire, y le vuelvo a decir lo que le dije el domingo pasado. Cuando yo le enseño, mis hermanos, y usted recibe esa palabra, el problema ya no es mío. El problema es de usted para que lo manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el Señor, déjeme le digo cómo es que lo califica usted. El Señor lo califica de la siguiente forma. El Señor no le califica por lo que hace. El Señor te califica por lo que eres capaz de hacer y que no has hecho. Así es como te califica el Señor. Por lo que eres capaz de hacer y no has hecho. Entonces aquí entra un dicho, no sé si será común, pero aún no se lo he escuchado a ninguno. Pero aquí entra un dicho que dice, no es lo mismo movimiento que rendimiento. Usted puede estar muy ocupado, pero rendir muy poco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, mis hermanos, el Señor, ¿qué le va a pedir? Le va a pedir cuentas. ¿Y sabe cómo se las va a pedir? Por lo que es capaz de hacer y que no ha hecho. El Señor te va a decir, tú eres capaz de hacer todo esto y no lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? De ahí es donde te va a pedir cuentas. No de lo que hiciste, de lo que no hiciste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Quite la cara de susto. Amén. Sonría, que Cristo le ama. Amén. Así que estamos hablando sobre cambio y transformación, mis hermanos. Ayúdenme por favor con 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. Fortalezas. Mire, cuando el pueblo sale de Egipto, mis hermanos, y entra al desierto, iba a entrar por 40 días. ¿Se acuerdan que yo le dije eso el domingo pasado? Y le dije, el problema del pueblo, mis hermanos, es que traía una mentalidad de esclavos y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Se quedaron con la mentalidad de esclavos, no fueron transformados, porque ellos seguían deseando la cebolla de Egipto. Y el Señor les dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero su mentalidad, sus pensamientos, mis hermanos, no los podían llevar ahí. Tenían una guerra entre ellos mismos que no podían avanzar. Y se quedaron estancados en el desierto. De 40 días que iban a tardar, tardaron 40 años. ¿Cuántos dicen amén? Yo por eso les decía el domingo pasado, mi hijo está en 4º año. ¿Cuántos años nosotros le permitiríamos que estuviera en 4º? Uno, ¿verdad? ¿Y cuántos años nosotros tenemos en la misma circunstancia, en el mismo problema, con los mismos ataques, con las mismas luchas? Ya necesitamos empezar a avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, mis hermanos, dice el Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque usted es un ser espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Pero qué fortalezas? Dice la palabra de Dios que cuando estaba el pueblo allá en el desierto, dice el Señor que le dijo, todos aquellos que no cambien no van a entrar a la tierra que les estoy prometiendo. Todos aquellos que no cambien se van a quedar donde mismo. Y vamos a pasar a la siguiente generación. Y dice la palabra de Dios que los padres empezaron a morir. ¿Y sabe quiénes entraron? Los hijos. Porque los padres, mis hermanos, tenían luchas entre ellos, tenían una mentalidad de esclavos que no podían salir del desierto. Mis hermanos, ¿qué significa el desierto? El desierto significa escasez. Eso es lo que significa el desierto. Y hay veces que le batallamos mucho, ¿sí o no? Amén. Pero mire,
cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, lo primero con lo que se topan es con Jericó. Y Jericó, dice la palabra de Dios, que tenía una muralla, tenía una fortaleza tan grande, que el Señor les dio una estrategia. Y sus armas no fueron carnales. ¿Cuántos dicen amén? Sus armas fueron espirituales. Les dijo, le van a dar 7 vueltas, y cuando se pongan ahí, después de dar un día la vuelta, otro día otra vuelta, y en el último día darle las 7 vueltas juntas, van a pegar un grito, les dijo, que los muros se van a caer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mis hermanos, porque las armas no son carnales. No andaban con un taladro, no andaban con una metralleta. No olvídese de eso. Con un grito del Señor, con eso se cayeron los muros. Amén. Las fortalezas, mis hermanos, necesitan estrategias espirituales. Siguiente versículo, por favor. Dice, destruyendo consejos. Está la Reina Valera actual, creo, es la versión, pero está bien así, déjalo. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, o sea, contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y llevando todo pensamiento, dice ahí, a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, yo les dije, el campo de batalla es la mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El campo de batalla es la mente. Ahí es donde usted le lucha. Usted está en su casa y está pensando, ¿qué estará haciendo aquel? ¿O qué estará haciendo aquella? ¿Qué estarán haciendo mis hijos? ¿Por qué mi jefe no me quiere? ¿Por qué todo el mundo me voltea la cara? ¿Por qué nadie me saluda? Y empezamos a pensar, ¿por qué no tengo oportunidades? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué todo el mundo me da la espalda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y empezamos nosotros. Ese es el campo de batalla, mis hermanos. Usted tiene que vencer ahí. Amén. Usted tiene que vencer ahí. Si usted vence ahí, mis hermanos, ya venció. El siguiente versículo, por favor. El versículo 6 dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. ¿Qué significa eso? Pues primero me arreglo yo. Amén. ¿Cómo yo le voy a llamar la atención de un problema que yo también tengo? Yo primero tengo que arreglarme, mis hermanos, aún como pastor, primero yo. Y después, por eso dice el Señor, que yo debo empezar por mi casa. Aquel que desea un ministerio como el pastorado, desea un buen ministerio, pero inicie por su casa. Si yo tengo que iniciar con mi esposa y mis hijos. Santo. Amén. No podría yo pedirle a la iglesia algo que en mi casa no pido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos les exijo. Gloria a Dios. Amén. Ok, se está asustando. Y no me gusta que se asuste, quiero que se goce. Porque quiero que la palabra entre suave, mis hermanos. Así que, mis hermanos, todo pensamiento debe ser juzgado. No debemos darle libertad al diablo para que coloque argumentos en nosotros. Y déjeme le digo algo. Cuando usted va con el doctor le da un argumento para que usted crea. Y el doctor le dice, oye, pero ¿qué tienes? Pues mira, de repente como que me duele la cabeza. ¿Y por qué te duele? Pues no sé, pero de repente hasta la luz me estorba. Tienes... Y luego el doctor saca un argumento. Bueno, pues es que tienes esto, tienes aquello, te duele la cabeza, dices que te duele mucho, dices que la luz a veces te molesta, el ruido también te molesta. Ya sé lo que tienes. Y saca un argumento el doctor. Y le dice a las personas, de seguro lo que tú tienes. Y le da el nombre de la enfermedad, ¿verdad? Y cuando la gente escucha el nombre de la enfermedad, dice, oh, sí, es eso lo que tengo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esa enfermedad? Migraña. ¿Ya? Y la gente agarra porque se le da un argumento. Y la gente agarra y dice, oh sí, pues por eso dice la palabra de Dios, pues lleva el argumento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Porque ese argumento, mis hermanos, puede ser vencido. Amén. El doctor le va a dar un argumento para que usted crea, pero la palabra de Dios le da una verdad para que usted crea. Amén. Usted decide qué creer, si un argumento natural o una verdad que viene de parte de Dios. Usted decide qué creer. Yo prefiero creer las verdades de Dios y no los argumentos naturales. Los argumentos, mis hermanos, son lógicas, traen lógica. No, pues mira, tienes este problema, esto, de seguro tienes. Y luego los doctores te preguntan, ¿tu mamá le dio diabetes? Sí. ¿A tus abuelos también? Sí. ¿A tus papás también? Sí.
¿Qué cree que le va a decir el doctor? ¿Tienes diabetes? Tienes diabetes. ¿Por qué? Porque es general, le está dando un argumento. Y dice la palabra de Dios, pues agarra ese argumentito, dice el Señor, y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Porque nosotros no nos basamos en argumentos, nosotros nos basamos en verdades. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me baso en verdades, mis hermanos. Amén. Yo le creo a Dios las verdades y en ellas me baso. Porque yo soy un ser espiritual que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Yo me baso en las verdades de Dios. Y si Dios tiene una verdad para mí y Él dice que por sus llagas he sido sanado, yo le creo a Dios. No le creo a los argumentos de los doctores. No le creo a los argumentos de la gente. Yo prefiero creerle a Dios. Mis hermanos, y yo me he dado cuenta lo equivocado que está la ciencia. En el área donde yo trabajo, estoy en un área de coding, se le llama, la tecnología. Y estoy como uno de los expertos en esa área. Entonces me ha tocado ir alrededor del mundo a ver ese tipo de tecnologías. Y cuando yo iba, mis hermanos, estaba con esas personas que también se llaman expertos, me daba cuenta que se jalaban los pelos porque no sabían ni qué hacer. Y yo me daba cuenta y yo los miraba y decía, qué tan equivocada está la ciencia. Y el hombre a veces se cree todo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nosotros teníamos que hacer documentos. Generábamos el documento, lo mandamos entre todos y ese lo posteábamos. Y todas las compañías, todas las ¿cómo les podría decir? Las empresas tomaban ese documento y lo hacían oficial porque lo hacían los expertos. Pero los expertos están bien perdidos. Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Que la ciencia así está igual. Bendito Dios. Igualita está la ciencia. Mis hermanos, por eso el doctor te está dando argumentos. Pero usted tiene que llevar todo argumento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Usted tiene que, mis hermanos, agarrar todo eso que le dijeron y diga usted, no es cierto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mis hermanos, yo quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Yo le quiero enseñar algo poderoso de parte de Dios. Amén. Génesis 1, 27. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Diga conmigo, creó. Diga una vez más, creó. Fíjese, yo quiero que veas Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios, y formó. Ahora diga conmigo, formó. Dice, y formó Dios del polvo de la tierra. ¿A quién lo formó? Al hombre. Al hombre del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 1:27, Dios habla de crear. Génesis 2:7, Dios habla de formar. Mis hermanos, primero se crea en lo espiritual y después se forma en lo natural. El hombre primero fue creado en lo espiritual y creó Dios al hombre. ¿En dónde lo hizo? En lo espiritual. Hasta Génesis 2:7 es cuando Dios agarra polvo y forma al hombre, y lo que Dios creó en lo espiritual sopla en él aliento de vida. Lo que él creó en lo espiritual después lo vino y lo formó en lo natural. Y a veces, mis hermanos, tenemos un problema aquí. Nosotros queremos tomar las bendiciones de la formación sin haber pasado primero por la creación. Y aquí debemos de tener cuidado con esto. Mire, hay personas que nosotros queremos meter a la gloria de Dios sin haber sido formados para que entren a la gloria de Dios. Usted quiere que las personas reciban sanidad sin primero haber sido formados para tomar ese milagro de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, mis hermanos, es un Dios creativo. Dios es un Dios que hace milagros y maravillas. Pero nosotros le tenemos que enseñar a la gente las verdades de Dios.
Nosotros no podemos decirle a la gente, no, pues sabes qué, vente, no recibas a Cristo ni nada, tú nomás vienes, oras, te recibes, sanas y te vas. No, mis hermanos, no es así. La gente tiene que ser formada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, vamos a verlo en lo natural, en lo secular. Si yo le dijera a mis hijos, ¿sabes qué? Hice una compañía y vale muchísimo, vale $2 millones. Ahí está la compañía, $2 millones, listo, formada. Ya está todo listo. Pero si a mi hijo no le formé el carácter para que pueda hacerse responsable de esa compañía, ¿sabe qué va a hacer? La va a destruir. Porque él tuvo que haber sido formado para darle algo que ya está creado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En lo espiritual, mis hermanos, todo ya está creado. Todo ya está creado. En lo espiritual, usted que está aquí, usted no está enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted que está aquí, usted, mis hermanos, no tiene ningún padecimiento de nada. En lo espiritual usted está completamente sano. En lo espiritual usted está completamente libre. Pero ¿sabe qué? Necesita ser formado aquí para que lo que ha sido creado en lo espiritual se presente en lo natural. Si no, mis hermanos, el Señor no lo hace. Porque Él mismo ha puesto leyes. Dios mismo puso leyes para cumplir su palabra. ¿Me estoy explicando? Génesis 1:27, Dios creó. Génesis 2:7, Dios formó. Usted tiene que ser formado para lo que Dios ya ha creado. Amén. ¿Y cómo lo hace? Cuando usted ya está formado, mis hermanos, entonces usted empieza a jalar aquello para lo que Dios ya le creó. Si usted no ha sido formado todavía en esto, mis hermanos, usted seguirá en lo mismo. Y déjenme le digo, había un hombre, dice la palabra de Dios, que era un hombre paralítico, que estaba acostado, dice, tenía 30 años en un pozo. Y dice la palabra de Dios que de vez en cuando un ángel venía y movía las aguas. Y el primero que se metía, dice la palabra de Dios, quedaba sano. Pero como el hombre era paralítico, él estaba pegado ahí en el pozo. Entonces siempre esperaba que un ángel viniera, moviera las aguas, y el primero que se metía, pero otros le ganaban. Otros caminaban pues y se aventaban. Para cuando el hombre quería aventarse, ya habían como 5 adentro del agua. Entonces el hombre no hallaba forma. Tenía 30 años esperando, y cuando Jesús llega y le dice, ¿qué haces aquí? No, pues estoy esperando que alguien me aviente, alguien me agarre y me ayude y me eche cuando el ángel viene y mueve las aguas. Y le dijo, pero si el que hace los milagros está delante de ti. Y el hombre no entendía. Pero si el que hace los milagros está delante de ti, le dijo. Y el hombre seguía sin entender. No, pues es que yo sigo esperando, ojalá alguien tenga y me vea y diga, no, pues pobrecito de perdida, que me agarre y me viente al agua cuando el ángel se mueve. Y el Señor le vuelve a decir, es que el que tienes delante te puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, pero a veces estamos 30 años buscando algo cuando Dios está diciendo, no era de esa forma, era esta que es más sencilla. Amén. Cuando estaba el hombre que va con él, que tenía todo el cuerpo lleno de llagas, y era uno de los jefes del ejército, y va con el profeta y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay un profeta por allá que te puede sanar, solo tienes que ir con él. Y él se creó en su cabeza y dijo, pues yo creo que voy a ir. Y cuando él ore, va a extender sus manos y le va a decir a Dios, haz esto, Señor, ahora en nombre de Jesús, queda sano. Y ya quedé sano, dijo. Él creyó que así va a ser. Y cuando se acerca con el profeta, le dice, el profeta manda a su siervo y le dice, ve y dile que se eche un baño ya. Se mete y se haga, ¿cuántas veces? 7 veces. Vaya al Jordán, se aviente 7 veces, y cuando salga va a salir como nuevo. Y el hombre se enojó, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que los procesos que tenemos aquí, creemos que Dios va a hacer lo mismo, cuando Dios puede hacer cosas diferentes. Amén. Y a Dios nosotros lo limitamos, diciéndole, Señor, es que yo creo que tú lo vas a hacer así, o yo creo que tú lo vas a hacer así. Mis hermanos, usted necesita ser formado para traerlo de Dios. Amén.
Usted necesita ser formado para traer las cosas nuevas de Dios. Y para esto, mis hermanos, usted tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar. Todos mis hermanos. Ve usted allá afuera en el mundo. La industria cambió. Las generaciones cambiaron. La educación cambió. Los textiles cambiaron. La comida cambió. Y la iglesia sigue siendo lo mismo. Estamos en un problema de estancamiento, hermanos. La iglesia está en un problema de estancamiento y la iglesia tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia se tiene que renovar, mis hermanos. ¿Cómo vamos a alcanzar a las siguientes generaciones con programas de hace 100 años? La iglesia tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, y nada de que no, es que esto es del mundo. No, mis hermanos, que el Señor nos dé estrategia. Si el que imita es el mundo. Amén. Amén. El que está imitando es el mundo. Pero nosotros, mis hermanos, somos cabeza. Amén. Y no cola. Y estamos por encima. Amén. Y no por debajo. Amén. Amén. Abra conmigo la palabra de Dios en el libro de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, no sé, creo cómo dirá esta versión. Ok, si hay algo digno de alabanza, dice la palabra de Dios, en esto pensad. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus, mis hermanos, le van a atacar directo a sus pensamientos. Los espíritus ahí es donde atacan. ¿Dónde fue atacada Eva? En su pensamiento. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿sabe dónde fue atacado? En sus pensamientos. Mis hermanos, todos estamos siendo atacados en nuestros pensamientos, y es aquí donde inicia un proceso de cambio en nosotros. Amén. Amén. Es aquí donde inicia un proceso de cambio en nosotros. Y yo le quiero pedir un favor, yo quiero que todos se pongan de pie. Y yo le quiero pedir a la iglesia que haga algo diferente. Amén. ¿Están listos? Quiero que todos se suban a la silla. Se puede subir, quítese los tenis si quiere, o con todo y todo. A ver, súbase a la silla. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede, iglesia? ¿Se puede o no se puede, iglesia? ¿Se puede o no se puede, iglesia? Sí, se puede. Muy bien, mire, quédese así. Déjeme le digo lo siguiente. No se me van a caer, por favor. Déjeme le digo lo siguiente, rapidísimo. A David se le dio una promesa y se le dijo: tus hijos van a iniciar de tus hombros. Iglesia, todas las iglesias iniciaron desde ahí. Nosotros iniciamos de donde está usted parado. Amén. Nosotros como iglesia de avivamiento iniciamos donde está usted parado, encima, porque vamos arriba y más allá, mis hermanos. Vamos arriba y más allá. Amén. Ahora sí, bájese, por favor. Gloria a Dios, mis hermanos. Ahí va. Mire, me da gozo que todos lo hicieron. A ver, me da alegría que todos lo hicieron, mis hermanos. Me da mucho gozo, me da mucha alegría. ¿Sabe por qué? Porque esos son los cambios que Dios quiere. Mis hermanos, nosotros no vamos a iniciar igual que los demás. Nosotros iniciamos de los hombros hacia arriba. Amén. Yo platicaba con un pastor de acá en Nogales y me decía: pastor, qué fuerte iniciaron, me dijo. Qué fuerte iniciaron. Como iglesia, dice, apenas haber iniciado en la última semana de enero, iniciaron muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacer cosas gloriosas, dice. Vamos a hacer cosas maravillosas. Estamos siendo llamados para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, mi hermano, usted piense en todo lo verdadero, en todo lo justo. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice la palabra de Dios, en eso ocúpate de pensar. No te ocupes de pensar en tu pasado. ¿Qué sucede con nuestro pasado? Mire,
Ven, Alejandro, ven por favor. El Alejandro, imagínense, ponte aquí, Alejandro. Este es mi pasado. Imagínense que yo voy hacia allá porque el Señor me ha dado esa dirección. Pero este es mi pasado. Ahora sí, Alejandro, pero tú vas a hacer resistencia. Imagínense que yo quiero avanzar. Imagínense. ¿Cómo cargando con mi pasado? ¿Cómo voy a avanzar cargando con mi pasado? Mira. ¿Cómo le hago? No. De aquí a que yo llegue hasta allá me van a hallar. Y luego doy un paso para el frente y 3 para atrás. ¿Le ha pasado? Por allá a otra gente le ha pasado, ¿verdad? Pero si usted avanza así, mire. No, hermano, tiene que hacer resistencia ya. Si usted quiere avanzar así, mire. No, Señor, ahí voy en camino, Señor. Una llaga podrida era mi vida, Señor. No, mis hermanos. Yo tengo que pensar, dejar el pasado allá afuera. Decirle al Señor, las cosas viejas pasan, Señor. Ya, vayan, gracias, Alejandro, que te la rifaste. Mis hermanos, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que dejar mi pasado, mis hermanos, y empezar a caminar por lo que Dios tiene para mi vida. Así que mis pensamientos no van a ser pobrecito de mí. Me acuerdo cuando me hicieron daño, me acuerdo cuando nadie me quería, me acuerdo cuando todos me odiaban, me acuerdo cuando todo yo era infeliz. No, yo voy a empezar a pensar en lo nuevo de Dios. Amén. En las cosas nuevas, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si hay algo fresco de Dios, voy a pensar en las verdades de Dios. Y en eso, mis hermanos, me voy a ocupar. Y cuando usted se ocupa en eso, y usted dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, entonces su caminar, mis hermanos, después ya no va a caminar. Usted va a poder correr. Usted va a poder correr. Amén, amén, amén. Gloria. Usted va a poder correr. Así que, mis hermanos, debemos de dejar todo el pasado. Todo aquello, mis hermanos, que nos detiene y que nos estanca, déjalo atrás. Déjalo atrás. Vienen cosas nuevas para la iglesia, amén. Viene una temporada nueva y nosotros tenemos que ser formados. ¿Cuántos dicen amén? Mire, estábamos con los pastores y vino el pastor de Almolonga. ¿Sabe dónde es Almolonga? Almolonga es allá en Guatemala. Pero dice que hacen unas verduronas así, hermanos. Entonces el pastor vino para acá y él nos contaba el testimonio y nos decía, mire, cuando yo estaba allá, dice, allá en el pueblo, dice, pues era uno de los borrachos de la colonia, dice, pero todas las colonias eran todos borrachos, dice, todos estaban llenos de vicios y problemas, dice. Y dice, el hermano cuenta su testimonio y dice, ¿sabe qué? Dice, cuando estábamos en el vicio y en todo, dice, la tierra, dice, se miraba, dice, que había un desierto en la tierra estaba seca, árida, dice, no se veía nada. Y dice, cuando el Señor me llama, dice, el Señor entonces empieza a hacer cosas en mi vida. Pero yo quiero que vea lo siguiente, Él empieza a hacer cosas en mi vida. Había 2 iglesias allá en Almolonga, dice, y el Señor me llamó, dice, a poner una iglesia más. Pero el Señor empezó a hacer cosas maravillosas en mi casa, en mi familia. Y dice el pastor que cuando él estaba en ese lugar, dice que el Señor le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vayas allá al monte a orar. Y allá, mis hermanos, está el monte de oración. ¿Sí lo he escuchado? El monte de oración, que van aproximadamente 2,000 personas al día a orar. Dice, yo iba y me iba a orar allá, dice, estaba orando y pidiéndole al Señor, y el Señor allá me empezó a dar estrategias para pelear contra el enemigo. Y dice que el Señor le empezó a decir, mira, el día de hoy había 2 potestades, y que le dice, el día de hoy esa potestad viene por esta persona, y que el día siguiente esa persona estaba muerta. Y después el Señor le dijo, mira, esa potestad viene por esta otra, y también moría esas personas. Y el Señor le dijo, vas a hacer lo siguiente. Y el Señor le dio una estrategia al hermano. Hermanos, dice, cuando se tumbaron las potestades, dice, increíble, dice, al día siguiente esa tierra árida, sin haber llovido, dice, sin haber caído una sola gota de agua, empezó a salir pasto de la tierra. Sin haber hecho nada. Y los hermanos me decían, usted es brujo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, a veces no vamos a entender las cosas de Dios.
pero si son de Dios, va a progresar. Amén. Nosotros no estamos, mis hermanos, para juzgar las cosas de Dios. Si son de Dios, va a progresar, y si no es de Dios, se va a deshacer. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el hermano, dice, empezó a crecer pasto, dice, sin haber llovido, sin nada, dice. Y la gente pues empezó a sembrar. La gente se empezó a convertir. Aquí dice todo el pueblo, mis hermanos. Si usted busca el Molonga, todo el pueblo está convertido a Cristo. Todo ese pueblo. Y dice, salía por allá un carro a vender, dice, a lo lejos, dice. Ahora, dice, salen más de 20 carros diarios a vender. La ciudad, dice, es una de las más fuertes económicamente en la ciudad. ¿Y todo por qué? Porque hubo un hombre que decidió hacer un cambio. Hubo un hombre que no se quedó con el pesar de su pasado y dijo, voy a hacer cosas diferentes. Voy a hacer algo distinto. Y cuando este hombre se mete con Dios, mis hermanos, Dios le respondió. Y aquí hay hombres y mujeres que se quieren meter con Dios. Aquí hay hombres y mujeres que quieren cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, yo le voy a decir algo. Ahora en la semana el Señor me reveló lo siguiente: que a muchos de nosotros el Señor nos ha dado una frustración santa. ¿Por qué una frustración santa? Porque usted puede estar en la iglesia, se puede gozar, pero dice, Señor, es que necesito más. Es que hay algo que no me llena. Es que necesito algo, Señor. Es que sí, soy feliz, pero yo siento que falta algo. Falta, como dice mi esposa, la cereza del pastel para estar a gusto. Algo hace falta, Señor. Y a veces usted puede estar en su trabajo, puede estar en su casa, donde sea que esté, y que usted pueda decir, es que algo me hace falta. Esa frustración santa se la dio usted. ¿Y sabe para qué? Para provocar un cambio. Porque aquel que no tiene esa frustración de parte de Dios, no produce un cambio, se queda donde mismo. ¿Me estoy explicando? A veces nos quedamos donde mismo, a veces decimos, es que así está bien, así estoy bien, así soy feliz, no pasa nada. Pero mis hermanos, el Señor nos está llamando a hacer cosas grandes. Y para hacer cosas grandes, ¿sabe qué va a suceder? Tendrá luchas grandes, porque las victorias serán grandes. Amén. Así que mis hermanos, prepárense para esa lucha. Amén. Amén. Prepárense para esa batalla, porque las armas que el Señor le dio no son naturales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas que el Señor nos ha entregado son para peleas y luchas grandes, porque las victorias así serán. Amén. Estamos llamados para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos llamados para cosas grandes. Amén. Usted no puede creer. Yo me creo a Dios que estamos llamados para cosas grandes. Pero yo le quiero enseñar algo que el Señor me enseñó el día de ayer. Y yo quiero que abra conmigo el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Y vino Jesús a Nazaret, donde había nacido, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Siguiente versículo. Dice la palabra de Dios, el 17. Y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Siguiente versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice la palabra de Dios, para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? Los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor, a darle vista a los ciegos. Hoy me fui de paso. Siguiente, uno antes. Pregonar libertad y vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados. Ahí déjamelo por favor, en el número 18. Yo le quiero enseñar lo siguiente, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo le decía, Efesios 4:23, dice la palabra de Dios, y renovados en el espíritu de vuestra mente.
¿Qué quiere decir? Deja que el Espíritu Santo te renueve tus pensamientos y tus convicciones. Es lo que quiere decir. Efesios 4:23. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas a los pobres. Y déjenme le digo lo siguiente: donde hay una contradicción bíblica, hay una revelación. El que está enfermo, ¿qué necesita? El que está enfermo, ¿qué necesita? El que está ciego, ¿qué necesita? La vista, ¿verdad? El que está atado, ¿qué necesita? Libertad. Y el que está pobre, ¿qué necesita? Y se fija que ahí el Señor no dijo eso. Le voy a dar riqueza al pobre. ¿Verdad que no dijo eso? Ni dijo le voy a dar dinero. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué dijo? Buenas nuevas. Las buenas noticias, las buenas nuevas a los pobres. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el Señor dice: yo te voy a dar buenas nuevas, buenas noticias que te saquen de ese estancamiento. Mire, la gente que es pobre o que batalla con la pobreza, ¿sabe por qué es? Es por falta de conocimiento. Ese es el problema. Y no me refiero a educación. Amén. No, la educación, mis hermanos, no te hace más rico. No, mis hermanos, la falta de conocimiento espiritual es la que empobrece. ¿Me estoy explicando? La falta de conocimiento espiritual es la que empobrece a la gente. Y si usted está batallando en su economía, mis hermanos, usted necesita conocimiento espiritual. Amén. Amén. Mire, tanto es así que del 100% de los millonarios, el 70% no tiene escuela. La escuela no los llevó a ser millonarios. El problema no era la escuela. El problema es que a veces no tenemos el conocimiento espiritual y estamos atascados nosotros en problemas financieros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, le quería decir esto porque necesito pasar a lo importante, pero no quería brincarme este pedazo. Pero dice la palabra de Dios: pero yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Mire qué importante es esto. Y déjeme le digo el por qué. Porque, mis hermanos, al diablo no le interesa tu familia. Fíjese, al diablo no le interesan tus finanzas. Es más, si al diablo le interesara, a la gente no le diera más finanzas. Al diablo no le interesa tu salud. Por eso la gente va con los brujos a hacerse limpias y no sé qué tanto. No le interesa al diablo tu salud. Al diablo, otra vez le voy a decir, no le interesa tu familia, no le interesan tus hijos, no le interesa tu salud, no le interesa tu economía. ¿Sabe qué es lo que le interesa al diablo? Al diablo le interesa tu corazón, porque si tiene tu corazón, te tiene a ti. Mis hermanos, la familia es la recompensa. Los hijos es la recompensa. La economía es la recompensa. Tu matrimonio es la recompensa. Él sabe que si tiene tu corazón, obtendrá todo eso. Por eso no le interesa. A él le interesa tu corazón, porque si tiene tu corazón, te tiene a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Usted debe tener cuidado, mis hermanos. Por eso el Señor dijo: vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es algo importante, mi hermano. Porque miren, mucha gente ha venido al Señor, pero luego tiene recaídas. Diga conmigo, recaídas. ¿Cuáles son esas recaídas? Es que vienen con Cristo y dicen: no, pues ahora sí me voy a firmar, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Le duró una semana, 2 semanas y vuelven a recaer. Y luego otra vez tratan de levantarse y decir: ahora sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí voy a agradar al Señor, ahora sí voy a hacer las cosas diferentes. Y empieza una semana, 2 semanas, 3 semanas y vuelve a recaer. Hay muchas personas, mis hermanos, que han sido tocadas, pero no cambiadas. Hay muchas personas que han venido aquí al altar y se han comprometido con Dios porque la palabra de Dios los tocó, pero no cambiaron. Y como no cambiaron, recaen.
como no cambiaron, vuelven a lo mismo. Vuelven al mismo problema, a las mismas circunstancias, porque no hemos cambiado. Pero déjeme le digo, el avivamiento, mis hermanos, ¿sabe dónde inicia? Inicia en el corazón de la gente. Dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe a qué se refiere? A la puerta de su corazón. Mis hermanos, aquí la lucha es por su corazón. Dios quiere tu corazón. El diablo también lo quiere. Dice la palabra de Dios, ¿sabe por qué? En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante, mi hermano, que usted cuide su corazón. Usted tiene que cuidar su corazón. En Proverbios 4:23 dice: de toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Proverbios 23 dice la palabra de Dios que como el hombre es en su corazón, así es él. Por eso el diablo quiere tu corazón, porque sabe que si él pone algo en tu corazón, él te cambiará a ti. Pero si Dios toma tu corazón, Dios te cambiará a ti. ¿A quién le estás entregando tu corazón? Le puedes entregar tu corazón al diablo o le puedes entregar tu corazón a Dios. Si tú le entregas tu corazón a Dios, entonces los cambios serán para bien. Pero si le entregas tu corazón al diablo, entonces los cambios, mis hermanos, serán para sufrimiento. ¿A quién le estamos entregando nosotros nuestro corazón? Dios quiere hacer un avivamiento. Y el avivamiento, mis hermanos, inicia en el corazón de cada uno de ustedes. No inicia en la alabanza, no inicia en la adoración. Aún le voy a decir, no inicia en el mensaje, inicia en su corazón. Si Dios toma el control de tu corazón, mis hermanos, iniciaremos una revolución. Amén. Si Dios toma el control de tu corazón, iniciaremos una revolución. Amén. Pero si usted no le da la oportunidad a Dios, mi hermano, nos vamos a quedar donde mismo. Y necesitamos cambiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, necesito cambiar. Necesito cambiar. Diga conmigo, necesito ser transformado. Necesito ser transformado. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Listo? Amén. Dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice: ¿para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Agradable y perfecta. ¿Sabe cuál es el significado de la cruz? Déjeme se lo digo. El significado de la cruz viene de crucis, que significa cruzar. Diga conmigo, cruzar. Cruzar. Cruzar significa poner una cosa sobre otra para formar una cruz. Pero también significa atravesar un camino o ir de un lado a otro. Eso es lo que significa. Significa que si yo estaba en esta vieja manera de vivir, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y acepto el sacrificio de la cruz, entonces yo ya estoy del otro lado. Amén. Las cosas viejas pasaron. Amén. Mi camino ahora es diferente. Por eso se le llama arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, mientras yo esté detrás de la cruz, de este lado de la cruz, mientras no la cruce, yo seguiré siendo el mismo. Cuando yo decida cruzar, mis hermanos, aceptar a Cristo en mi corazón, en realidad hacerlo y tomar todas esas bendiciones, entonces yo cruzo de un lado a otro. Y cuando yo estoy cruzando hacia el otro lado, mis hermanos, estoy cruzando a una vida nueva. Amén. A una vida maravillosa. Amén. A una vida de propósito. A una vida de llamado. Amén. Amén. Mis hermanos, la cruz significa cruzar de mi voluntad a su voluntad, de mis emociones
a su sentir y de mi mente a la mente de Cristo. Vaya conmigo con Jeremías capítulo 48, versículo 9. Jeremías 48, 9. Dígame si estoy tirando duro para ablandar. ¿No? Jeremías 48, 9, porque esta va a estar duro. Y luego dice: dad alas a Moab, para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Siguiente versículo, el 10. Dice: maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su cuchillo de sangre. Déjeme le doy la explicación de este versículo. Dice otra vez: maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová. Dice la palabra de Dios: usted no puede hacer una obra y aparentar que la está haciendo. Si usted va a hacer la obra de Dios, hágala bien. No la haga engañando a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, no tenemos que hacer la obra de Dios engañando a la gente. Hay personas que engañan a la gente. Hay hombres que engañan a la gente. Una vez llegó un hombre a la iglesia que se llamaba Raymond Scott. Y cuando llega a la iglesia, abre la Biblia. Los hermanos, el pastor no estaba, se había ido de vacaciones. En eso llega un hombre, era un hombre moreno, ya mayor, traía Biblia en la mano, andaba bien vestido, con corbatita y todo. Y los hermanos le dieron confianza. No, pues el hombre se paró en el púlpito y abre la Biblia y les dice: todas las mujeres que traigan pantalón son prostitutas. Santos. Las hermanas se enojaron, y qué bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las hermanas se enojaron y yo también me enojé junto con ellas. Amén. Y luego, ¿sabe qué más dijo el hombre? Ah, no, y cuando dijo eso, se levantó una hermana, la hermana del nombre no sé qué. Y se levanta la hermana y dijo: de esos pastores son los que quiero yo, dijo. Y todos asustados, hermanos. Pero el hombre empezó a decirle a la iglesia esto, aquello y lo otro. Y cuando el hombre termina, después de haber terminado todo esto, el hombre se baja del púlpito y empieza a engañar a la gente. Y le dice: yo tramito visas, yo hago esto, yo hago lo otro. Y les empieza a pedir dinero, mis hermanos. El día lunes llega el pastor: pastora, que no sabe qué. Le dije: llegó un hombre a la iglesia y pidió dinero y les dijo esto a las hermanas. ¿Y dónde está el hombre? Pues un hermano lo llevó a un hotel que se quedaba dormido allá. Fueron por el hombre, hermanos, y cuando abrieron la puerta, el hombre estaba con otras mujeres. Estaba tomado, estaba bebido del dinero de los hermanos. Mis hermanos, nosotros no podemos engañar a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está listo? Porque le voy a tirar una. No podemos engañar a la gente, amén. ¿Esto qué significa, mis hermanos? Significa que si usted pide prestado, pague. Santo. Significa, mis hermanos, que si usted se compromete con alguien, cúmplale. Significa que si usted le promete algo a alguien, respóndale. Si no, no lo diga. No podemos hacer. Y sabe, nosotros a veces tenemos la careta que es en el nombre de Dios. Tenga cuidado con eso. Si usted hace un compromiso, cumpla. Si usted pide prestado, pague. Somos una iglesia diferente. Amén. 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 Y si usted me debe a mí, págueme. Amén. ¿Qué más dice? Siguiente versículo. Versículo 11. No, hermanos, es que la fuerte apenas era esta. Dice la palabra de Dios: quieto estuvo Moab, dice. Desde su mocedad, desde su juventud, dice. Y sobre sus heces ha estado él reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso. O sea, no se vació de vaso en vaso. Dice: ni nunca fue en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Mire qué importante es este mensaje, mis hermanos. Y este mensaje es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esto habla de estancamiento y no de crecimiento. Esto habla de quedarnos en lo mismo y no de avanzar. Dice que Moab se hizo del baño y se sentó donde se hizo. Dice: desde su juventud todo el tiempo ha estado sentado donde mismo. Viene a la iglesia y se sienta donde mismo. Años viniendo a la iglesia y haciendo lo mismo.
sentándose y nomás recibiendo. Y no se vacía de vasija en vasija, no le enseña a los demás, sino que viene y se sienta, recibe y sigue recibiendo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, su sabor no ha cambiado y su olor no ha cambiado. Yo necesito que la iglesia cambie. Yo como pastor, mi hermano, le exijo a usted que cambie, que hagamos cambios en la iglesia, cambios para bien, cambios para crecimiento, cambios para bendición. Mis hermanos, la iglesia es una bendición. La gente tiene que venir a la iglesia y conocer el poder de Dios. Pero sabe, ese es el proceso que nos toca a nosotros. Nosotros cambiamos primero y cuando vengan ellos ya se van a unir y van a decir, oh, es cierto, esa es una iglesia diferente donde podemos hacer las cosas distinto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, pero no nos podemos sentar en nuestras heces y esperar que algo suceda. Queremos un nuevo olor sin habernos movido. Queremos un nuevo aroma estando donde mismo. Y dice la palabra de Dios, pero nunca se vació de vasija en vasija. Para todos ustedes tenemos una actividad en iglesia. ¿Amén? Para todos ustedes tenemos algo que hacer en la iglesia. ¿Sabe para qué? Para que se vacíe. Y entonces ya que esté vacío, diga, Señor, quiero más. ¿Amén? Señor, yo quiero más, ya me vacié, ya enseñé, Señor, ya discipulé, ya oré, ya hice eso, hice lo otro, Señor, ahora yo necesito más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, el siguiente versículo dice la palabra de Dios, por tanto, Jehová Dios enviará trasvasadores. Dice, por eso, he aquí vienen días, diga conmigo, vienen días. Vienen días. Ha dicho Jehová, en que yo le enviaré transportadores que lo harán transportar. O sea, vendrán agentes de cambio que harán que tú hagas algo diferente, que te provocarán a hacer un cambio, que te provocarán a que cambie tu vida, que te provocarán a que cambien tus circunstancias, que te provocarán a que cambie tu salud, mis hermanos, pero para bien, amén. Que provocará que hagamos un cambio, mis hermanos. Y eso es hacer una revolución, provocar un cambio, porque estamos hartos de lo mismo, queremos algo diferente. Habrá que hacer una revolución, habrá que revolucionarnos como iglesia, habrá que hacer cosas diferentes como iglesia, habrá que empezar a correr y no seguir caminando como iglesia. Amén. Amén. Cosas diferentes, mis hermanos. La estrategia, el Señor ya la dio. Amén. Nosotros necesitamos comprometernos para hacerlo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y vaciarán sus vasos y romperán sus odres. Dice el Señor, es que te estás quedando con lo mismo y ahí estás a gusto, dice la palabra de Dios. De ahí no te mueves, tienes el mismo aroma, tienes el mismo olor, cuando ya debiste de haber cambiado a algo diferente. Por eso el Señor te está dando una frustración santa, mis hermanos. Por eso el Señor te está diciendo, estás enfadado, ¿verdad? Como que ya huelen lo mismo, como que ya eres el mismo de todo el tiempo, como que necesitas hacer un cambio. Voy a provocarte un cambio, voy a provocarte que te transformes a la mejor versión de ti. Voy a provocarte que te transformes a lo mejor de ti. Voy a provocarte a que hagas algo mucho mayor de lo que has creído que ibas a hacer. Mis hermanos, si Jesús mismo fue transformado, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Si Jesús mismo cambió, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Si Jesús mismo hizo cosas diferentes, ¿por qué nosotros no lo haríamos? También lo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Le quiero dar un último versículo. Abra conmigo el libro de Ezequiel, capítulo 37. Perdón. Abra conmigo el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la palabra que fue enviada a Jeremías de Jehová diciendo, siguiente versículo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y luego dice, y ahí te haré oír mis palabras. Siguiente versículo,
Y descendía a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hízolo otra vez el vaso. O sea, lo agarró y lo aplastó. Y le empezó a dar forma. Diga conmigo, forma. Le empezó a dar forma. El barro ya había sido creado. El propósito ya estaba creado. En el pensamiento del alfarero ya sabía qué forma darle a ese barro. Pero estaba tomando una forma distinta a lo que el alfarero tenía en su idea, en su imagen, en su imaginación. Y dijo, voy a hacer algo diferente. Porque esto no es, así no fue, para esto no lo estoy creando. Lo voy a volver a destruir. Y voy a volver a darle la forma para que tome la forma correcta. Entonces, ese vaso tuvo que sufrir una transformación. Ese vaso tuvo que sufrir una transformación. ¿Por qué? Porque si el vaso hubiese tenido vida, le hubiera dolido haber dejado esa forma y tomar una forma nueva. Y nosotros a veces nos duele, mis hermanos, tener que dejar lo viejo para empezar a tener lo nuevo. Nos duele tener que dejar las cosas viejas para empezar a tomar lo nuevo. Y déjeme decirle lo siguiente. Cuando Jesús estaba, ahorita que leíamos el libro de Lucas capítulo 4, estaba con los de la sinagoga. En la sinagoga se hacía una cosa. En la sinagoga había de todo tipo de personas, y cuando se daba el libro, la gente discutía sobre lo que se había leído y pegaban de gritos, yo sí, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, es que tú, porque habían diferentes pensamientos, diferentes creencias entre cada uno de ellos. Y cuando el Señor se levanta a leer el libro, mis hermanos, el Señor notó tres cosas. Primero, notó religión. Segundo, notó tradición. Y tercero, notó fe. Notó religión, tradición y fe. De estas tres, las primeras dos tienen que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De estas tres, las primero lo agarra y lo aplasta. La forma que estabas tomando antes no es la correcta. Te voy a dar la forma nueva, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te voy a dar la forma nueva, la forma de bendición, la forma que te hace llegar a tu propósito, la forma en la que tomas aquí y empiezas a llegar hasta allá. La forma, mis hermanos, la forma correcta, como Dios te ve, no como el hombre te ve. A veces tomamos la forma como el hombre lo ve y quedamos todos chuecos, pero como Dios te ve, entonces tú te tienes que meter en las manos del alfarero y decir, Señor, yo soy tu barro aquí. Y yo quiero que me transformes. Y cuando tú me transformes, me vas a dar una nueva imagen, me vas a dar una nueva forma, donde yo, Señor, voy a empezar a ser un instrumento en tus manos. Mire, no sé si ustedes han notado lo siguiente. Yo toco la trompeta en algunos cantos. Y la trompeta es diferente a los diferentes instrumentos, pero todos tienen algo muy parecido. Por ejemplo, las guitarras tienen un cajón donde el sonido se mete en ese cajón, y ahí hay un micrófono que hace que se amplifique el sonido y salga por las bocinas. En el caso de la trompeta, mis hermanos, si no le sopla, no funciona. El instrumento es inútil. A las cuerdas usted le puede dar, de perdida saca un sonido, pero si a la trompeta no le sopla, no sirve de nada. Ese instrumento, para lo que fue creado, es para que esté conectado con alguien que le esté soplando. Y nosotros tenemos el soplo de Dios. Amén. Y estamos conectados con Él. Amén. Por eso Él nos formó cuando fuimos hombres en el polvo de la tierra, dice, y sopló en nosotros el aliento de vida para estar conectados con Dios. Amén. Para que usted pueda tomar esa forma, mis hermanos, y pueda traer ese plan y ese propósito de Dios, necesitamos estar conectados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, yo le invito a que usted se ponga de pie.
Le invito a que se ponga de pie ahí donde está. Ayúdenme por favor a poner en las pantallas Proverbios 27 y 19. Proverbios 27 y 19. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice: como un agua se parece a otra, o sea, a otra agua, así el corazón del hombre al otro. Que la otra versión dice: así como el hombre es en su corazón, así es él. Mis hermanos, ¿y cómo es usted en su corazón? Yo le quiero preguntar, ¿acaso Dios tiene todo el control de su corazón o solo tiene una parte de su corazón? ¿Acaso Dios ha tomado todo el lugar de su corazón o solo ha tomado una parte de su corazón? ¿Cuánto de Dios hay en usted? ¿Cuánto de Dios hay en mi vida? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Mire, así como está con sus ojos cerrados, le quiero decir lo siguiente: la palabra de Dios tiene poder y el día de hoy ha hecho un efecto en su vida. ¿Sabe? Yo no necesito pedirle que usted pase aquí al frente. Yo no necesito hacerlo. La palabra de Dios ya hizo un efecto. Y dice el Señor en Isaías 55:11 que la palabra que Él envía no volverá a Él vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Y yo creo que el Señor está enviando a usted esta palabra y no volverá a Él vacía. Él hará cosas maravillosas en tu vida. Pero ¿por qué te pedí que te pusieras de pie? Porque quiero que hagamos un compromiso. Quiero que hagamos un compromiso con el Señor. ¿Y a qué compromiso? Al compromiso de hacer su imagen y semejanza. Porque para esto fuimos creados. Dice su palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, yo quiero que te comprometas a hacer a imagen de Dios. Así como estás de pie, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Di conmigo: Padre Celestial, en esta hora, yo me comprometo a ser un agente de cambio, a hacer las cosas diferentes, a hacer cosas de excelencia. En el nombre de Jesús, declaro que hay fuerza en mí, hay espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Declaro que la palabra que ha sido enviada hoy a mi vida hará un efecto de cambio. Declaro que no me quedo como Moab, sino que me levanto y mi sabor cambia, mi olor cambia. Ya no soy el mismo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Somos una iglesia nueva. Soy un hombre nuevo. Soy una criatura nueva, donde tomo tu forma. En el nombre de Jesús, me comprometo contigo a ser diferente, a ser el mejor, a cambiar, a ir de gloria en gloria, a ser cabeza y no cola, a estar por encima y no por debajo. En el nombre de Jesús, declaro que el día de hoy tú has hecho cosas nuevas en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te voy a invitar que así como estás con tus ojos cerrados, le pongas tu mano en el hombro a la persona que tengas a tu lado. Claro que
que vamos a hacer una iglesia diferente y vamos a hacer las cosas diferentes. Y todo va a ser guiado por Dios, mis hermanos. Dígale al que está a su lado: me comprometo contigo a ser mejor. Me comprometo contigo a cumplir lo que te he dicho o lo que te voy a decir. Me comprometo contigo a ser veraz, a ser sabio, a ser un hombre, una mujer guiado por Dios. En esta hora declaro que la mejor versión de mí la vas a empezar a ver en los tiempos venideros, a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo voy a hacer una oración por la iglesia. Mi Dios y Padre Santo, tú nos has dicho, Señor, que vienen cosas maravillosas para la iglesia, Señor. Y Señor, yo estoy empezando a entender, Señor, lo que tú quieres traer. Pero mi Dios, yo te pido que tú también, Señor, le hables a la iglesia y que la iglesia pueda entender, Señor, el movimiento, Señor, que estás por iniciar, lo nuevo que está por venir. Señor, porque hombres y mujeres que están aquí, Señor, quieren más de ti. Señor, y yo soy un agente de cambio, un provocador de cambios, mi Dios, pero yo quiero, Señor, que tú le hables también a la iglesia, para no ser uno solo, que seamos muchos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que tú, Señor, nos haces entender las cosas nuevas. Gracias, Señor. Mis hermanos, el Señor dice: iglesia, tienes que empezar a ser formada primero en tu casa. Mis hermanos, mis hermanas, primero en su casa. Usted tiene que ser formado primero en su casa. Tiene que formar su familia. Tiene que formar a sus hijos para eso nuevo que viene de Dios. Dice el Señor: porque tú serás usado grandemente. La gloria es mía, dice el Señor. La gloria es mía. La gloria es mía. Pero empezarás a ver en tu casa cosas maravillosas, cosas grandes. Empezarás a ver, dice el Señor, aún en tus comportamientos, en tus pensamientos, empezarás a ver victorias. Empezarás a ver bendiciones, recompensas que vienen para tu vida. Porque yo soy un Dios que tiene una voluntad agradable, que su voluntad es perfecta. Señor, gracias, mi Dios, por todos y cada uno de mis hermanos, porque esta palabra, Señor, fue enviada para todos los que están aquí. Porque esta palabra, Señor, ha sido, Señor, dirigida a los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, porque, mi Dios, los corazones, Señor, empiezan a tener un fuego. Y empieza, Señor, se empieza a avivar, Señor, una chispa, Señor. Empiezo a ver en lo espiritual una chispa que se empieza a avivar en los corazones. Empiezo a ver, Señor, un fuego que se va a empezar a despertar. Mi Dios, gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, ser cabeza, Señor. Me has permitido, Señor, llamarle a la iglesia, Señor, hablarle a la iglesia, mi Dios. Palabra verdadera, Señor. Palabra de justicia, palabra de cambio, palabra de transformación. Gracias, Señor. Dice el Señor que Él va a empezar a trabajar en tu deseo. Dice el Señor que hay un deseo en cada uno de ustedes y Él va a empezar a trabajar en tu deseo. Donde no hay un deseo, dice el Señor, yo ahí no tengo nada que hacer.
Yo voy a trabajar en tu deseo. Voy a empezar a hacer cosas grandes, dice el Señor, en tu deseo. Que vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán aflicciones. Ese es el proceso de la formación. Ese es tu proceso de formación. Para que este instrumento pueda temar más, pueda tener más. Cante este canto con nosotros y diga: algo está cayendo aquí.